Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos reunidos aquí por una razón fundamental, estudiar la Biblia y pedir que Dios nos ayude a entenderla plenamente como es su voluntad. Y por eso que estamos reunidos en este lugar. También oramos para que todos los que lean la Biblia y estudien la lección puedan fortalecer su fe. Estamos ahora en la lección número 11 y el título de la lección es Los apóstoles y la ley. Y para poder repasar este momento especial, está con nosotros el doctor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SALT, del Seminario Latinoamericano de Teología en la División Sudamericana. Bienvenido. Gracias, pastor. Un placer. Vamos a hacer una oración y Dios nos pueda acompañar y guiar en este estudio. Amado Padre, qué gozo, qué alegría siempre poder abrir tu palabra y conocerla cada vez más. Amén. Y a través de ella, sobre todo, conocerte a ti, Señor, que es nuestro Dios, nuestro Padre que nos ama. Quiera bendecir este momento, este estudio, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Elena de White y Jaime White tuvieron 4 hijos. El hijo mayor fue Henry, que murió de 16 años de una enfermedad. Y el segundo hijo se llamó Edson White, que fue un funcionario y después alguien que trabajó en las casas publicadoras a lo largo de su vida. El tercer hijo se llamó Willie, que llegó a ser fideicomisario de la Asociación General. El cuarto hijo se llamó Juan Herbert. Pocos conocemos el nombre del cuarto hijo de Elena de White, pero él realmente no fue conocido porque no vivió mucho tiempo. En sus primeros años de vida, él falleció. Willie es el hijo tercero y fue el más llegado a su madre. Por eso es que él siempre estaba a su lado en los viajes y él cuidaba mucho de ella, especialmente en los últimos años de la vida de Ellen White. Y él decidió hacer una entrevista a su madre de cosas que tal vez nadie se atrevería a preguntarle. Y él un día le dijo a su madre, cuéntanos, madre, ¿cómo te propuso matrimonio papá? Y ella contó, habíamos estado viajando alrededor de un año, respondiendo a las invitaciones para poder informar mis visiones. Entonces Jaime iba con nosotros para conducir a veces el trineo o el carro, según el clima. Pero con el tiempo los rumores comenzaron a correr y mi madre se enteró de algunos comentarios maliciosos, así que me mandó decir que volviera. Inmediatamente, al poco tiempo, Jaime también vino y me habló. Elena, hay algo que ha surgido y tengo que irme por un tiempo y tendrás que arreglártela sola, lo mejor que sea posible. Dios va a bendecirte. Pero si es que no es así, yo me podría casar contigo. Pero alguna cosa hay que hacer, dijo él. Y entonces Elena de White dijo, nos casamos. Él sabía toda la historia. Willie sabía muchos detalles de la vida de su mamá, porque él vivía con ella. Él era tal vez el familiar más cercano que ella tuvo. Por eso es que en la lección de esta semana nosotros hablaremos un poco de la experiencia de los apóstoles en relación a Jesús y también a los mandamientos de Dios. Conoceremos la actitud de los apóstoles de Cristo acerca de la ley, porque ciertamente si la ley hubiese sido anulada o modificada después de la muerte de Jesús, los apóstoles sabrían alguna cosa sobre eso. Dios nos bendiga en la comprensión de la lección de esta semana. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. A lo largo de la historia, sin duda alguna que los que más conocieron y vivieron la experiencia con Jesús fueron los apóstoles. La palabra apóstoles significa seguidores y ellos siguieron de cerca a Jesús, vivieron con Él, caminaron con Él y después de su ascensión al cielo ellos continuaron llevando el mensaje que Él enseñó. Así que quienes eran los principales realmente difusores del Evangelio eran ellos. Y ellos tienen que saber exactamente cómo es que Jesús encaró el tema
de la ley. Y vamos a preguntarle a estos apóstoles cuál era la opinión relacionada con el tema de la ley. Algunas preguntas mucha gente se hace respecto de la observancia de la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos no son obligatorios para los que están en la nueva alianza. Parece que muchos consideran que los mandamientos eran obligatorios para los de la antigua alianza, pero para los de la nueva ya vivimos en la gracia y no necesitamos de la ley de Dios. Pastor, esto parece un tema que confunde mucha gente. Está un poco, sé que es difícil para le parece, pero Jesús dejó eso claro. Aquel que me ama, guarda mis mandamientos, y será amado de mi Padre. Y ya vimos, estudiamos que los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús son los mismos. Jesús solo vino para dejar más claro cuáles son los sentidos de esos mandamientos y cómo Dios desea que nosotros los cumplamos, ¿no? Eso parece bien claro. Y además los apóstoles, Pablo, Juan, Tiago, estudiamos aquí, varios hacen referencia a la ley. Sí. Referencia a los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y creo que todos los cristianos, cuando piensan realmente acerca de los 10 mandamientos, están de acuerdo que ellos son válidos para todo ser humano, ¿no? Ahora, pero no el cuarto mandamiento. Sí, vamos a hablar un poco de ese cuarto mandamiento. Ahora, mi pregunta sería un poco así, relacionado al rol de la ley, al rol, como hemos estudiado todos estos días, al rol de Jesús, de la salvación, de la gracia, de la justificación. Y Pablo, que es el primer personaje que estamos preguntando, aclara muy bien este asunto relacionado con un versículo que está en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es esto de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está claro allí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, parece que todos los conceptos de la gracia, de la fe y de las obras de la ley están en una sola acción. Jesús nos salva, Él nos da su gracia, no pagamos por ello, y la mano de la fe que se extiende, que también Dios fortalece la fe, nos da esa fe en el corazón, nos habilita para vivir en buenas obras. Entonces, está bastante claro este asunto de que no hay contradicción entre una cosa y otra, ¿no? Sí. Yo creo que la confusión, la contradicción aparece cuando la gente lee los escritos, sobre todo de Pablo, porque hay gente que considera que Pablo fue el fundador, real fundador del cristianismo. Eso es de equívoco, porque el real fundador del cristianismo fue Jesús. Pablo fue un discípulo, un seguidor de Jesús, no el que estableció el cristianismo, ¿no? Leen Pablo, pero lo leen mal, leen superficialmente. Leen solamente algunos versos sacados de su contexto y lo que él quería decir, ¿no? La lección nos apuntó eso de modo muy específico. Vamos a ver entonces esos textos. Algunos textos ya están claros y vamos a considerar Romanos entonces, que habla un poco sobre algunos temas que parecen contradictorios, pero en su contexto está la aclaración. Romanos 3:28 dice que nosotros somos justificados pela fe, independentes de la ley. ¿Qué le parece ese asunto? Pareciera que la ley no tiene nada que ver. Exacto. Y el versículo 31 aclara un poquito eso. Sí, ahí si la persona sigue leyendo, ve que Pablo no está hablando aquilo que la gente piensa que está hablando. Porque dice en versículos 3:31, ¿no? Dice, anulamos pues la ley por la fe. Él dice, de modo ninguno, de manera ninguna. Antes establecemos la ley. ¿Por qué? Porque ahora por la fe la persona es invitada, después de salvado, después de redimido, a andar en las buenas obras que Dios preparó. Entonces, el 31 aclara el versículo 28. Sí. Ahora, el capítulo 6, versículo 14. Nos dice ali Pablo que nosotros no estamos más debajo de la ley, pero sí de la gracia. La gente dice, no necesito más la ley, no estoy debajo de ella, ¿no?
¿Y qué dice entonces ahora el versículo 15, 6, 15? O sea, este es el verso enseguida. Sí. Enseguida. Ve cómo la gente a veces, uno lee un verso y no lee lo que está escrito después. Dice enseguida, dice que vamos por tanto pecar porque no estamos más debajo de la ley y sin de la gracia. De modo ninguno, de manera. No. El cristiano no es llamado a pecar. Y pecar es transgredir la ley. ¿No? Ahora, el capítulo 7, el versículo 4. 7:4 dice, nosotros morimos, que cada cristiano va a morir para la ley. Entonces, no es más importante, morimos para la ley. Entonces ya no necesito más de ley, ¿no? No vivo para la ley. Y entonces el versículo 7, un poquito más al frente, y hasta el versículo 12, aclaran ese asunto. Y ahí dice, ¿es la ley por tanto pecado? Dice, no, de modo ninguno. La ley es buena, justa y santa. El problema no está en la ley, el problema está en yo, en mí, que soy pecador, transgrido la ley, y por eso necesito de la gracia de Cristo. Y Gálatas 3, 24 y 25. También. En Gálatas 3, 24 dice que la ley era el ayo que nos condució a Cristo, y ahora que vino el prometido, Jesús, y ya no necesitamos más estar sumisos al ayo. Por tanto, estamos bajo Cristo ahora, no más al ayo. No necesito más aquel ayo, no necesito. aquel conductor. No necesito más de conductor. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 3, 21? Que está en la mitad de los dos textos, sí, ¿no? En la mitad del texto dice que la ley no es contraria a la promesa. Antes la ley nos ayuda a comprender la promesa. O sea, y Cristo, la ley no es contra Cristo. La ley no es contraria. Ahora, yo voy a continuar a vivir siguiendo las instrucciones que el ayo me dio. ¿Por qué? Porque ahora llegué a la maturidad, soy ahora adulto, no necesito más de un profesor. Pero si aprendí algo, sigo viviendo. Por eso dice, la ley no es contraria a la promesa. Antes Cristo vino para que, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y así como estos pasajes, muchos textos sin el contexto es un pretexto, ¿no? Así es. Por ejemplo, cuando Pedro vio la visión, y entonces quien la entiende la visión parece que está hablando de que ahora sí se puede comer los animales inmundos, pero el contexto dice, no es por eso, yo te estoy dando la visión, porque aquellos que llamas inmundos, que eran los gentiles, ahora tú puedes y debes evangelizarlos. Sí. Colosenses 2:13, por ejemplo, que habla sobre la crucifixión, que la ley fue crucificada y que ya no tenemos más por qué guardar sábados, lunas nuevas, días de reposo, como muchos dicen. Entonces ya no más esto. Y el versículo 17 aclara, dice, todo esto, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todo el simbolismo de Jesús, el Cordero, inclusive los sábados ceremoniales que eran sábados que estaban alrededor de aquel sacrificio, inclusive sábados, porque está en plural, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Una vez muerto Cristo, no necesitamos hacerlo más. Pero todo eso está hablando no de del sábado de la creación, está hablando de los sábados ceremoniales que también existían. Entonces, cuando tomamos un texto fuera de su contexto, vamos a sufrir un poco, ¿no es así? Y se torna un pretexto. Y se torna, una tradición humana y no la palabra de Dios. Exactamente. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Una primera aplicación que nosotros podemos considerar después del estudio de esta lección es siempre revisar el contexto del texto. No apenas tocar un texto. Alguien puede señalar, mira lo que dice allí la Biblia. Y nosotros decimos, mira, sí, exactamente, eso está mal. Pero tal vez el contexto diga otra cosa y cuando juntamos las dos cosas, vemos que el sentido del mensaje o de las palabras cambia completamente. En segundo lugar, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 dice que nosotros debemos tener cuidado con los falsos maestros o profesores que promueven un mensaje sin ley. A veces se presenta la verdad en todo su esplendor, pero hay un pedacito que está mal. Así presenta el diablo sus engaños. Nunca presenta toda la mentira plena, presenta toda la verdad y un pedacito de error. Por eso es bueno examinar con oración, con diligencia,
para reconocer la verdad o el error. En tercer lugar, hay una declaración, y hemos estudiado un poco sobre esto en esta semana, que jamás debiéramos vanagloriarnos de la santidad. Es un regalo de Dios. Nadie puede decir yo soy santo como los muchos fariseos pronunciaban. Nosotros somos santos porque Dios se posiciona en nuestras vidas y esto no es un don, no es un asunto del ser humano, es apenas un regalo de Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Vamos a considerar el primer mandamiento. ¿Qué les parece? Y el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros consideráramos con mucho cuidado este mandamiento, tomaríamos decisiones correctas. Por ejemplo, las primeras cosas que haremos en el día serían exactamente para esa prioridad divina que sería Dios. No tener otros dioses, porque lo que más añora tu corazón, ese es tu Dios. Entonces, si tú te levantas cada mañana y la primera cosa que quieres hacer es encender el televisor, o encender la cocina, o encender el carro y hacer cualquier otra cosa, entonces ese es tu Dios. Lo ideal sería que cada mañana, al encender nuestra vida, al levantarnos, podamos encender la presencia de Dios. ¿Qué decisiones podemos tomar al respecto de ese mandamiento? Buscar a Dios en primer lugar, porque Él es nuestro Dios. Los demás es solamente aquellas cosas que completan la alegría que Dios nos da. Vamos a orar. Querido Padre, concédenos el privilegio cada día de encontrarnos contigo en la primera hora. Que tú seas nuestro Dios y que tú seas, Señor, el que gobierne nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.